Gracias, Caterina. Muchas gracias al profesor Pablo Bielsa por su presentación, realmente interesante. Bueno, yo voy a hablaros de estrategias de biocontrol con Bacillus thuringiensis, pero no voy a entrar mucho en detalle en estrategias concretas. Más bien lo que se pretende con esta presentación es dar una serie de recomendaciones generales para encajar mejor los insecticidas a base de Bacillus thuringiensis dentro de un programa insecticida. Para ello, vamos a abordarlo sobre diferentes aspectos de los Bacillus thuringiensis. Algunos de ellos ya han sido comentados por el profesor Pablo Bielsa, por lo cual voy a mencionarlos simplemente de pasada. Bueno, primero que nada, ver ¿qué es un Bacillus thuringiensis? Como sabemos, se trata de una bacteria esporulante, aerobia, gram positiva, que está presente en la naturaleza. Presenta gran especificidad, resultando tóxico para insectos que se quieren controlar y al mismo tiempo no resulta afectada la fauna auxiliar. Dentro de la bacteria contiene, además de la espora, una serie de cristales en los cuales hay miles de proteínas, que es la toxina insecticida conocidas como proteína CRY, y que actúan de un modo único y selectivo. Existen miles de cepas de Bacillus thuringiensis, pero solo algunas de ellas han sido identificadas y usadas para producción de insecticidas biológicos. En nuestro caso vamos a centrarnos en algunas de estas subespecies, concretamente en la subespecie Courtstaki y Aizawai, y decir que dentro de estas subespecies todavía luego hay que identificar la cepa. La cepa original de cada uno de los productos que se comercializan, productos insecticida a base de Bacillus thuringiensis, se producen a partir de una cepa original. Cada compañía guarda celosamente esa cepa original, puesto que a partir de esta cepa, por el proceso de fermentación, luego se produce el insecticida final, el cual contiene un determinado perfil toxicológico con estas proteínas CRY. En este caso podemos ver los ejemplos de los productos Chentari, Bacillus thuringiensis subespecie Aizawai, y el producto Dipel, Bacillus thuringiensis subespecie Courtstaki. Aquí se ve la diferente proporción de las toxinas que anteriormente mencionaba el profesor Pablo Bielsa. Este perfil proteico es importante para conocer luego la especificidad y la importancia que tienen estos insecticidas, tanto en la especificidad, ayuda a la resistencia, como en la poca incidencia que tienen sobre especies auxiliares. Para ello necesitamos conocer el modo de acción. Este modo de acción de los Bacillus thuringiensis funciona únicamente por ingestión. De manera que los cristales de la toxina de Bacillus se disuelven en el intestino de la oruga debido a que tiene un pH alcalino, y estas toxinas de Bacillus se activan y se unen a receptores específicos del intestino de la oruga. En ese momento ya la oruga deja de comer. También es importante mencionar que una vez las toxinas se actúan, después de activarse y unirse a estos receptores específicos, las esporas se infiltran en la pared celular intestinal, que se descompone y terminan germinando estas esporas. Este proceso se produce dentro de las primeras 24 horas después de producirse la ingestión. Y debido a esta introducción de las esporas y a la previa unión de las toxinas en la membrana celular, se produce el daño que acaba con la septicemia y la muerte del insecto. Esta muerte suele
producirse al cabo de 2 o 3 días. En este proceso de unión de las toxinas a los receptores de la membrana celular es donde juega un papel importante la composición de cada producto. Por lo que mencionábamos anteriormente, ese perfil toxicológico, junto con la variabilidad de las toxinas que contiene cada uno de los formulados, es lo que determinará la especificidad que caracteriza a los insecticidas a base de bacillus. Esta es la tabla que hemos visto anteriormente, con la especificidad de cada una de las especies a las diferentes toxinas, un aspecto que ya se ha mencionado. Y no simplemente por afectar a especies de lepidópteros, en este caso, hablando de Bacillus thuringiensis aizawaii y Bacillus thuringiensis krustaki, sino también para conocer esa especificidad que nos marcará la eficacia determinada. En este punto también es importante hablar del manejo de resistencias. Este modo de acción en el que se combinan varias toxinas es importante para explicar por qué los insecticidas a base de bacillus son una herramienta indispensable para evitar la aparición de resistencias. No voy a entrar ahora a comentar el tema de las resistencias más allá de la charla que nos ha dado el profesor, sino simplemente destacar algunos aspectos importantes prácticos en el momento de los tratamientos. Ya se ha comentado la alternancia de los modos de acción. Dipel y Centari pertenecen al grupo 11A y no se conocen resistencias cruzadas con ningún otro grupo químico de insecticidas. En el manejo de las resistencias es importante, como ya comentaba Pablo, pues hacer una alternancia de productos en función de los diferentes ciclos que tiene la plaga. Deberemos conocer el ciclo de vida de la especie que queremos controlar y las generaciones que se van a producir durante nuestro ciclo de cultivo. A partir de ahí determinamos una estrategia en la que se recomienda pues la alternancia de tratamientos, una rotación si puede ser iniciada con Bacillus thuringiensis. De esa manera favorecemos poblaciones que son potencialmente más sensibles a otros insecticidas, con lo cual podemos recuperar esos insecticidas en posteriores tratamientos. Si vemos que tenemos una falta de eficacia en el control de una plaga determinada con un modo de acción, evidentemente hay que buscar un modo de acción alternativo. No basta con buscar un insecticida alternativo. Tener en cuenta también la susceptibilidad de las especies a los bacillus es en los primeros estadios, con lo cual es clave hacer un monitoreo de nuestra plaga para establecer el mejor momento para ese tratamiento, en el que cogeremos el mayor número de individuos en los primeros estadios. El momento de la aplicación de los insecticidas, como comentaba, puede ser interesante empezar esta rotación de productos, bien sea a inicio de cultivo, cuando tenemos la primera aparición de plaga. Eso nos da una serie de ventajas, como el control que ejercen sobre esta misma plaga los insectos auxiliares, el rápido acceso que tenemos para el manejo del cultivo, puesto que los plazos de reentrada para este tipo de productos suelen ser a veces ni un día de plazo de reentrada. Luego, para un buen manejo de resistencias, cuando aplicamos los bacillus a mitad del ciclo de cultivo, además de mantener los daños bajo mínimos, también lo que conseguimos es favorecer la implantación de los polinizadores y su trabajo. Y, evidentemente, mantener la eficacia de otros insecticidas que se integran dentro del programa de tratamientos. Y de cara al final de cultivo, es importante la aplicación de los bacillus, puesto que nos permiten un buen manejo
de la cosecha, debido a su bajo plazo de seguridad, igualmente permiten un buen manejo en el control de los límites máximos de residuos. A nivel práctico, es importante destacar que en el control de resistencias, por ejemplo, en la plaga de tuta absoluta, en estos últimos 10 años, ha habido muchos productos que han ido perdiendo su eficacia. En el caso de los Bacillus, eso no ha sido así, más bien se ha mantenido durante estos 10 años y en algunos casos incluso ha mejorado debido a que la gente ya conoce mejor cómo utilizarlos. Otro de los aspectos a tener en cuenta debido a la especificidad de los insecticidas a base de Bacillus es la seguridad que supone para los insectos auxiliares. Tanto BTK como BTA, Bacillus thuringiensis justaki como Aizawai, son seguros para depredadores y para polinizadores. Contienen toxinas que son eficientes contra larvas de lepidópteros tras su ingestión, pero son totalmente inocuas contra otro tipo de insectos. Aquí vemos una tabla en la cual se indica la afectación que tienen sobre diferentes especies de insectos auxiliares y vemos que en algunos casos se afecta solo ligeramente, hay una bajada de población sobre algunos de estos insectos. En general se consideran insecticidas muy seguros para combinar con auxiliares, que por otra parte vamos a necesitar, puesto que las eficacias de los Bacillus thuringiensis en condiciones de campo, en condiciones reales, para determinadas plagas puede que estén alrededor del 75% y eso puede no ser suficiente. Necesitamos ayuda auxiliar. En este caso, los insectos auxiliares resultan de una gran ayuda. De la misma manera, también podemos comentar que los productos a base de Bacillus son seguros y suponen un bajo riesgo para los trabajadores. Está demostrado por numerosos estudios y por larga experiencia en la utilización de estos productos. Bien, para explicar también cómo llegamos finalmente a este tipo de productos, es importante hacer mención a la calidad. Para llegar a un producto final de calidad y que cumpla con las expectativas y las características, manteniendo estándares de calidad, no es fácil. Se trata de un proceso de formulación. Debemos recordar que estamos hablando de un organismo vivo. En este proceso de formulación partimos de la base de un cultivo en el que se añade la bacteria y se le pone una serie de nutrientes. A unas condiciones determinadas se hace fermentar, eso después se concentra y por último obtenemos un formulado. Lo que yo he resumido en 4 grandes pasos en realidad es un proceso mucho más complejo en el cual en cada una de las fases consta de más de 26 fases. Cada una de estas fases es controlada y tiene unos altos niveles de exigencia en lo que es la calidad para mantener esta estabilidad del producto final. En el caso de nuestros productos procedentes de Valent Bioscience, se garantiza la estabilidad del formulado final por al menos 3 años y su viabilidad. Como decía, en este proceso de formulación está ampliamente respaldado por pruebas biológicas en los que se siguen unos estándares farmacéuticos estrictos y nuestros productos vienen respaldados por más de 30 años de experiencia. Se realizan pruebas de potencia y pureza en cada uno de los pasos del proceso, tanto de fermentación como de formulación, en rigurosas condiciones asépticas. Y hay un seguimiento de cada lote y producto hasta el consumidor final. Aquí vemos, por ejemplo, lo que supone un producto de mayor calidad en una aplicación práctica.
Un producto de mayor calidad supone, en resumen, pues, una mayor cantidad de proteína en cada spray. Y esa mayor cantidad de proteína al final se traduce en eficacia y fiabilidad. Vemos como ejemplo una buena dispersión del producto del Dipel frente a otra formulación comercial de Bacillus thuringiensis courstaki, en la cual la disolución pues, no es tan buena y a modo de ejemplo una dispersión en el contenido de proteína que contiene el producto Xentari frente a otras formulaciones de Bacillus thuringiensis aethawai. Llegados a este punto, hemos de decir que esta calidad del producto no es suficiente para garantizar el éxito del tratamiento. Para ello, paso a haceros algunas recomendaciones para maximizar la eficacia de los tratamientos con los productos a base de Bacillus. Uno de los puntos claves a los que nos enfrentamos en los tratamientos de Bacillus es la cobertura. Debemos asegurar una buena cobertura para obtener los mejores resultados. Si no llegamos con la aplicación spray sobre la superficie en la que va a comer la oruga, no vamos a tener esas eficacias. También es importante mencionar que hay que realizar los tratamientos de manera temprana. Los productos a base de Bacillus son eficaces sobre todo sobre los primeros estadios larvarios. En este sentido, es importante tener en cuenta un monitoreo de la plaga. Para ello, contamos con feromonas de las diferentes especies a controlar y ello nos ayudará a determinar la curva de vuelo del insecto y a partir del ciclo del insecto determinar el mejor momento para su tratamiento. En este caso, recomendamos siempre los tratamientos al inicio de eclosión de la plaga. La repetición de tratamientos es un factor importante a tener en cuenta, puesto que la persistencia de los insecticidas de Bacillus en general es de 5 a 7 días, dependerá de las condiciones de campo en el que nos encontremos. Pero factores como la temperatura o la radiación ultravioleta tienen afectación sobre esta persistencia. Así que, dependiendo del ciclo de vida del insecto y sus diferentes generaciones, deberemos tener en cuenta la posibilidad de repetir los tratamientos a los 7 días. Por otra parte, recordar que los PTs no son sistémicos. Necesitamos que el producto sea ingerido por la oruga, por lo cual aquí volvemos al producto de tener una buena cobertura de la aplicación. Otro tema a tener en cuenta es la compatibilidad en mezcla. Son los insecticidas a base de Bacillus, tanto Dipel como Xentari, tienen muy buena compatibilidad en mezcla y nos preguntan muchas veces por esta compatibilidad, sobre todo muchas veces con productos a base de cobre, en el que coinciden tratamientos insecticidas y fungicidas, y nuestra respuesta siempre es la misma. No es tan importante la compatibilidad con cobre, con el cual es compatible, sino el pH de la mezcla. Es muy importante tener el pH de la mezcla que se mantenga entre 4,5 y 8, puesto que si superamos este rango, los cristales de las proteínas tóxicas se disolverán e inactivarán. Mencionar también otro aspecto práctico es referente al lavado a la lluvia. Nuestras formulaciones Dipel y Xentari, una vez secas, son resistentes al lavado por lluvia. Hay que tener en cuenta que si aplicamos y en el cabo de pocas horas se produce una lluvia fuerte, pues posiblemente tendremos que volver a repetir esa aplicación. Mencionaba antes la afectación por radiación solar, que es algo que también afecta al Bacillus thuringiensis. En el caso de Dipel y Xentari pueden tolerar esta luz ultravioleta, puesto que en la formulación final se añade algún tipo de protector que los hace más resistentes. Pero es importante también hacer una buena cobertura de la parte inferior de las hojas para reducir esta exposición a los rayos ultravioleta.
Y, por último, aconsejar también que durante el tratamiento se mantenga la agitación en marcha, puesto que el DIPEL se convierte en una suspensión al disolverse en agua. Se disuelve de manera muy fácil, pero si esta disolución la dejamos durante un periodo de tiempo, puede acabar precipitando. De manera que aconsejamos que se mantenga la agitación en marcha. Y bien, llegados a este punto, bueno, me gustaría haber tratado muchos temas más de los bacillus. Me ha costado dejar temas fuera y centrarme con el tiempo que tenía en estos aspectos, pero se trataba de hacer una presentación escueta dentro de un tiempo razonable, marcando los aspectos más importantes de los Bacillus thuringiensis. Y en este aspecto, pues me gustaría haber entrado en más detalle en cada una de las formulaciones de Bacillus, en DIPEL, explicaros las diferentes características del producto final, de su formulado. No he mencionado, por ejemplo, nada de Geoda, que es un producto de la misma cepa que el DIPEL, pero en formulación en polvo. Mencionar las diferencias de cada uno, entrar en más detalle sobre el Centarium, Bacillus thuringiensis de la sobre su formulación, sobre su mejor eficacia sobre Spedoptera y en general también me gustaría haber entrado en más detalle o mencionar aspectos de la etiqueta de cada uno de estos productos. Tener en cuenta que tenemos más de 60 cultivos registrados para cada uno de nuestros productos. El tema daría para hablar sobre plagas concretas en temas de frutales, viña o uva de mesa, olivar o incluso caqui y cítricos, donde son cultivos que cada día la presencia de los insecticidas de Bacillus es mayor. Nos damos cuenta que cada día estamos teniendo más consultas de zonas que no son las habituales para el consumo de este tipo de insecticidas, ampliamente conocidos ya en las zonas de hortícolas, pero debido a la brevedad de esta presentación hemos tenido que dejar una serie de temas fuera. Por lo tanto, espero que esta presentación os haya animado para preguntar sobre estos temas y por ello me gustaría dejaros mi dirección de correo. Aquí abajo al final tenéis mi dirección de correo y estaré encantado de atender vuestras consultas. Y eso es todo por mi parte. Devuelvo la conexión a Caterina. Muchas gracias a todos.